El siguiente ejemplo muestra cómo puede OneUp aliviar y permitir el trabajo más fácil de una enfermera en una clínica. El primer checklist de recepción de pacientes es un ejemplo que una vez asignada la cama al paciente, la enfermera pueda recibir una notificación para ejecutar un checklist y controlar el cumplimiento de los protocolos establecidos. Como lo puede ver, la aplicación, el checklist tiene una serie de evidencias que van permitiendo la gestión del trabajo de la enfermera. Por ejemplo, se puede agrupar en distintos ámbitos y en esos ámbitos distintas preguntas para hacer más fácil la respuesta. En el ejemplo que estamos viendo, por ejemplo, la habitación tiene los implementos necesarios, permite una respuesta negativa y una selección múltiple como evidencia. En el color verde hay todo lo que es la recepción de paciente que se llama un ámbito. Dentro de ese ámbito uno puede establecer distintas preguntas. En este caso, respuestas de sí y no. Por ejemplo, verificó el brazalete, sí. Confirmó la información del contacto del paciente, sí. O después de un no, completó el detalle del formulario, una anidación para poder generar un texto que permita dar una evidencia de esa respuesta negativa. Las respuestas sí no son muy útiles, como se realizó la entrevista a los familiares, sí, un texto de evidencia, porque permite evaluar un checklist para poder ver la evaluación de esa acción de implementación. En este caso, documentó los hallazgos del examen, sí, hizo el control de signos vitales, no, o sí, con una evidencia fotográfica que permita tener ese resguardo para el análisis posterior. Se envía la respuesta de ese ámbito y pasamos a un ámbito nuevo como son las medidas de seguridad y privacidad. Estos son ejemplos, se informó al paciente la pregunta que decía ahí y se manda una evidencia fotográfica. Siempre esto se puede configurar y determinar qué es lo que viene después de una respuesta positiva o negativa o una respuesta directa. En este caso, ¿revisó y guardó las pertenencias? Sí. ¿Hizo el ingreso de la ficha médica en el sistema interno? Sí. Sin ningún tipo de anidación. Con eso se completan todos los ámbitos en azul y puede finalizar el checklist para poder entregar una respuesta final al paciente. En este otro ejemplo que hemos querido ilustrar, hay un checklist de ejecución post visita del médico para que la enfermera pueda hacer todo un trabajo post visita y pueda cumplir los protocolos que dice el facultativo. La idea es que una vez que se ingresen esas indicaciones, asignar un checklist con diferentes ámbitos y agrupaciones para que la enfermera asegure el correcto registro de la ficha médica y además sea controlado el cumplimiento de todas esas actividades que el facultativo dio la orden. Con todo esto se puede revisar después todo el historial de actividades para cada paciente y optimizar esos procesos. Como lo muestra el ejemplo en la pantalla, en un ámbito que se llama seguimiento diario, que son las órdenes del médico, acá podemos, al igual que en el video anterior, registrar respuestas sí o no, o respuestas directas, o respuestas anidadas con respecto a lo que está haciendo seguimiento. En este caso, si se registró la ficha, a qué hora, si hubo modificaciones en la medicación, en este caso una respuesta negativa sin ningún tipo de evidencia, o por ejemplo si programó en la app o ingresó en la ficha médica el horario y dosis con una respuesta, en este caso negativa. Se presentaron novedades con el paciente, finalmente no. Esto es muy interesante porque tiene alternativa de selección múltiple, qué tipo de medicaciones hizo, puede marcar más de una y esto queda listo para la data y poder procesarla posteriormente. Si se hicieron registros en las mediciones, si se documentó adecuadamente los procedimientos, etc. Todo esto queda registrado y una vez que termina, básicamente la enfermera de hacer su trabajo, ya no quedan preguntas pendientes y envía básicamente su respuesta al terminar el último agrupación o ámbito de las preguntas. Al enviar estas respuestas, queda todo contestado, finalizando el checklist. Sin embargo, también es posible que lo pueda ver el checklist y poder volver hacia atrás y poder revisar sus respuestas y cambiarlas si es que ameritara eso. Puede cambiarse de un lugar a otro para poder alterar su respuesta antes de finalizar el checklist.
Este tercer ejemplo, llamado el paciente de la habitación, aparece en la enfermera el número de la habitación para ser atendido, el nombre del paciente, su ficha técnica y toda la información previa antes de hacer su trabajo. La idea es que pueda existir una integración entre OneUp y la plataforma de asistencia de tal forma de que cada llamado la enfermera haga lectura del dispositivo NFC que está en cada habitación y permita saber el momento en que ingresa y sale cada enfermera y medir los tiempos de respuesta para poder hacer su trabajo. Luego de esta información, una vez que empieza a contestar su checklist, permitirá generar un panel estadístico con los tiempos de ejecución por unidad de colaborador y las respuestas adicionales que cada vez que la enfermera atienda al cliente. En este caso, como ya lo hemos visto, los checklists pueden tener todo tipo de respuestas y en este caso un checklist de llamada para poder atender la solicitud del cliente. En la última lámina mostramos todas las ventajas de centralizar todo en una sola app con los módulos de OneUp.